Muy bien, pues agradecemos al doctor Enrique Monares por esta ponencia. Continuando con nuestro programa, vamos a ver el tema de sepsis en pacientes inmunodeprimidos. Va a ser igual una sesión en línea. Ya está igual con nosotros el ponente. Va a ser de parte del doctor Ignacio Alberto Méndez de Jesús. Él es médico adscrito a la unidad de terapia intensiva del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, aquí lo escuchamos, doctor. Ok, perfecto. Para compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, ¿sale? Sí. ¿Se ve la ponencia? Sí, aquí ya, ya la podemos observar, doctor. Perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, principalmente al doctor Arellano. Muchas gracias por la invitación y es un placer y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y vamos a tocar un punto importante, que es el hablar de los pacientes inmunocomprometidos. El paciente no solamente con VIH, sino también el paciente oncológico, y que se va a acompañar con un cuadro séptico que posteriormente puede evolucionar hacia un choque séptico. ¿Por qué la importancia de hablar de este tema? Bueno, porque mientras estamos platicando aquí nosotros en esta charla, una persona muere cada 3.5 segundos por choque séptico. Y ahí la relevancia de por qué tenemos que hablar de este tema. Como ya me presentaron, soy el doctor Ignacio Alberto Méndez de Jesús, médico urgenciólogo e intensivista. Lo que vamos a abarcar primero va a ser hablar un poco sobre los fenotipos de los pacientes en estado séptico, un poco de fisiopatología, el cuadro clínico de cómo se van a manifestar, el diagnóstico, las principales complicaciones que son coagulopatías y problemas respiratorios, así como el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Y primero vamos a iniciar con la definición. Y primero tenemos que tener en claro que es un proceso, que es un paciente con una infección, un paciente séptico y un paciente con choque séptico. La infección se define como una cavidad previamente estéril que es invadida por un microorganismo sin causar ninguna disfunción orgánica. Es un proceso de infección. Y a un paciente séptico va a ser aquel que tenga una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y a un paciente con choque séptico va a ser la disfunción tanto circulatoria, metabólica, a nivel celular y que se asocia a una mayor mortalidad. En promedio va de un 40 hasta un 50% en países en vías de desarrollo. Se dice que en los países del primer mundo su mortalidad es de un 10-15%. Para que cumpla con los criterios diagnósticos de un paciente que está en choque séptico, debe ser aquel paciente que persiste con hipotensión, que tiene una presión arterial media, que no puede mantenerse por arriba de 65 milímetros de mercurio, a pesar de una reanimación hídrica adecuada de esos famosos 30 mililitros por kilo, los cuales no estoy muy de acuerdo, que tiene un lactato mayor de 2 milimoles por litro. Si tiene todo esto y requiere vasopresores, estamos ante un paciente con choque séptico. Ahora, por sí solo, por la misma fisiopatología, el paciente que va evolucionando tiene la historia natural de un proceso infeccioso que después cursa un paciente en estado séptico y después al choque séptico. Por la misma fisiopatología vamos a tener un desequilibrio en la homeostasis de la respuesta inmunológica. Recordemos que en nuestra respuesta inmunológica tenemos nuestro sistema inmunológico innato y el adaptativo. El innato es con el que nacemos, es nuestra respuesta a nuestra programación genética que llevamos por años. Esta respuesta innata es una respuesta que responde rápido, pero lamentablemente no tiene memoria
es inespecífica. A diferencia de la respuesta adaptativa, la inmunidad adaptativa, donde es más específica, es más selectiva y genera memoria. Ambas, tanto la innata como la adaptativa, requieren una de la otra, vienen juntas. En un paciente que está inmunocomprometido, tanto la respuesta innata como la adaptativa van a estar alteradas. Por eso, algo característico que vamos a encontrar en ese tipo de pacientes es que no van a manifestar como tal un cuadro clínico de respuesta inflamatoria sistémica. No van a manifestar tanta fiebre, tanta leucocitosis, problemas de falla orgánica. Lo van a manifestar, pero poco a poco. Y cuando ya lo estén manifestando per se, lamentablemente ya va a ser muy tarde. Y en poco tiempo de horas, máximo días, el paciente va a caer en falla orgánica múltiple. También debemos recordar que nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico una respuesta proinflamatoria y una respuesta antiinflamatoria. La respuesta proinflamatoria va a estar dada por ciertas interleucinas, como es la interleucina 1, 2, 6, 7, 8, 12, 18 y factor necrosis tumoral alfa. Y por otro lado, las que se van a oponer a esa respuesta proinflamatoria va a ser la interleucina 4, la 5, la 10, la 13 y el factor necrosis tumoral beta. Cuando se pierde esa homeostasis del sistema inmunológico es cuando vienen los problemas. Cuando se manifiesta más la respuesta proinflamatoria a diferencia de la antiinflamatoria es cuando empieza la disfunción orgánica. Lamentablemente en este tipo de pacientes lo que vamos a presentar o lo que nos va a llamar la atención es que en el tiempo no se va a manifestar tan drásticamente como un paciente normal. Uno de los signos clásicos o más importantes que nos pueden manifestar estos pacientes es la fiebre. Un paciente de este tipo que persiste con fiebre por más de una hora, por más tiempo, nos tiene que llamar la atención de que algo le está pasando. O la hipotermia, ¿vale? Tanto la fiebre como la hipotermia son datos que nos tienen que llamar la atención. Ahora, este tipo de pacientes, ¿en qué fenotipo del paciente séptico se van a encontrar? Nosotros tenemos 4 tipos de fenotipos de paciente séptico: el alfa, el beta, el gamma y el delta. Los pacientes inmunocomprometidos se van a comportar como un fenotipo gamma y un fenotipo delta, pero más como si fuera un fenotipo delta. El alfa es el fenotipo más común y la mortalidad que tiene es de un 5%. Tiene una respuesta inflamatoria menos agresiva, ¿no? En cambio, el beta se da en pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, en pacientes ancianos. La mortalidad que tiene es de un 13%. El gamma tiene una elevada respuesta inflamatoria, tiene alteraciones de la coagulación, tiene temperaturas más elevadas y son comunes en los síndromes de distrés respiratorio. Su mortalidad es del 24%. Y el delta tiene una respuesta inflamatoria menos significativa que la previa, pero tiene más alteraciones de la coagulación, más disfunción hepática y tiene mucho mayor mortalidad y más tendencias al choque séptico, con una mortalidad hasta el 40%. Entonces, los pacientes inmunocomprometidos, ya sea oncológicos o con VIH, se van a comportar como un fenotipo gamma y como un fenotipo delta, más como el fenotipo delta. Por eso es que su mortalidad es tan alta y por eso tenemos que ser tan agresivos con ellos en hacer un diagnóstico y el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes que están inmunocomprometidos van a presentar neutropenia, linfopenia, van a tener disminución de su sistema de respuesta ante algún proceso infeccioso, y los pacientes que están neutropénicos van a tener este defecto primario de la respuesta inmune, tanto la innata, y van a ser más susceptibles a patógenos convencionales y oportunistas. Como les comenté, el signo cardinal de esos pacientes va a ser la fiebre.
aunque en ocasiones no vamos a esperar a que se manifieste el cuadro clínico que nosotros vamos a esperar de un proceso infeccioso, que la leucocitosis, que la leucopenia, que la fiebre, que incremento de neutrófilos, porque este tipo de pacientes son totalmente diferentes. Ahora, ¿en qué tipo de pacientes que están inmunocomprometidos debemos de ponerle más atención? Aquellos que tengan una neutropenia. La neutropenia empieza a menos de 1500 neutrófilos y una neutropenia severa es menos de 500 neutrófilos. Entonces, aquellos que tengan menos de 500 neutrófilos y tengan fiebre van a cursar o pueden llegar a cursar con un estado de estar sépticos a un choque séptico. Como les comenté, uno de los puntos pivotes es la fiebre. Y esos pacientes que persisten con una fiebre mayor de 38 grados a nivel ótica por más de una hora, cuidado, nos está diciendo que esa enfermedad está avanzando. Y la neutropenia prolongada en ese tipo de pacientes se define cuando dura más de 7 días, ¿ok? Y tienen alto riesgo de progresar hacia el choque séptico. Entonces, en estos pacientes que si llegan a cursar con una fiebre persistente y no se encuentra la causa, se debe de sospechar que probablemente esté cursando con algún proceso infeccioso hasta no demostrar lo contrario. Por lo anterior, es importante que en las primeras horas, o idealmente en la primera hora, deberíamos iniciar un antibiótico empírico hacia lo que estamos sospechando que esté el proceso infeccioso, cultivar al paciente, solicitar hemocultivo central, periférico, de secreción bronquial, urocultivo, iniciar un tratamiento y posteriormente con los resultados dar un tratamiento de elección. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiopatología del paciente séptico, que después va a evolucionar a choque séptico, tenemos que conocer esta fisiopatología. Nosotros la dividimos en 4 fases, que es el reconocimiento inmunocelular, la respuesta vascular, la cascada inflamatoria y la activación de la coagulación. En la respuesta inmunocelular, la más estudiada es por bacterias gram negativas. ¿Okay? De esas bacterias gram negativas, lo que debemos de conocer son los patrones moleculares asociados a patógenos. En este caso, la que más he estudiado son los gram negativos, el cual su patrón molecular asociado a patógenos son los lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos nos van a activar a nuestros macrófagos, a nuestros neutrófilos, por medio de receptores de reconocimiento de patrones, con la finalidad de generar al final interleucinas. Al receptor de reconocimiento de patrones que se van a unir al del macrófago, como son gram negativos, va a ser el receptor tipo TOL4, y que al final van a activar a la porción C-Fos y C-Jun del nucleolo para generar interleucinas. Aquí las tenemos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque a partir de que se activa el macrófago, en promedio tarda 1 hora en empezar a generar todas estas interleucinas. Por eso es importante hacer el diagnóstico. Tenemos 1 hora para tener un diagnóstico, iniciar un tratamiento, cultivar al paciente para retrasar el tratamiento y para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, en 1 hora tienes que tener el diagnóstico, debes de iniciar un tratamiento. Si requiere líquidos, la reanimación, el uso del vasopresor, ¿ok? Y si requiere anticoagulante, también iniciarlo. Dentro de los tratamientos que tenemos, va a depender a qué es lo que estamos sospechando. Si son bacilos gram negativos, si son anaerobios. Si son bacilos gram negativos, podemos iniciar incluso con un carbapenémico si el paciente tiene una neutropenia severa, ¿ok? Si pensamos en un anaerobio, podemos iniciar con metronidazol o meropenem. Si sospechamos de alguna bacteria gram positiva, tenemos aquí a la vancomicina. Si sospechamos que el problema es por hongos, podemos iniciar o agregar caspofungina. Entonces, dependiendo en qué es lo que estamos sospechando, es el tratamiento que debemos iniciar de manera temprana en este tipo de pacientes. Y cultivarlo siempre. Primero cultivamos e iniciamos el tratamiento. ¿Cuál va a ser el estado hemodinámico en el cual se van a comportar este tipo de pacientes?
va a ser un estado hiperdinámico. Este estado hiperdinámico se va a caracterizar por tener una diferencia arteriovenosa de oxígeno menor a 3, una extracción de oxígeno menor a 20%, con una saturación venosa central elevada arriba de 75%. La saturación venosa central normal va de 70 a 75%, pero como el paciente va a estar hiperdinámico por esa generación de las interleucinas, por la generación de óxido nítrico, va a generar que nuestra circulación sea muy rápida y aparte va a incrementar el gasto cardíaco para compensar la vasodilatación y disminución de mis resistencias vasculares sistémicas. Lo que me va a generar que la extracción de oxígeno a nivel celular sea menor a 20%. Si esto persiste en el tiempo, esa extracción de oxígeno menor a 20% me va a generar falla orgánica múltiple. Y esto me va a generar incremento de la creatinina, incremento de las bilirrubinas, deterioro neurológico, más requerimiento de FiO2, más requerimiento de vasopresores, y que si no bloqueamos ese estado hiperdinámico, falla orgánica múltiple. ¿Cómo podemos, a nivel respiratorio, qué es lo que podemos encontrar? Vamos a encontrar un incremento del gradiente alveolo arterial de oxígeno. El gradiente alveolo arterial de oxígeno normal es de 10 a 30. En esos pacientes de gradiente alveolo arterial de oxígeno, si tienen falla respiratoria o sospechamos en un problema de una neumonía, este gradiente va a ser mayor a 30. Y ese gradiente alveolo arterial de oxígeno nos habla de que tenemos algún problema entre mi alveolo y mi capilar. E incluso en tiempos de pandemia, este gradiente alveolo arterial de oxígeno lo utilizamos como predictor para intubación. Y encontramos que un gradiente alveolo arterial de oxígeno mayor de 200 es un buen criterio para intubar al paciente. De 10 a 30 es lo normal y se ajusta también por fórmula de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, si ven un gradiente alveolo arterial incrementado en ese tipo de pacientes, tómenle una placa de tórax y probablemente si está en 100, 150, 200, le van a encontrar algo a nivel pulmonar, se los aseguro. Como les comenté, dentro de los problemas que va a cursar este paciente va a ser la disfunción de la coagulación. Y dentro de esos problemas que van a cursar va a ser coagulación intravascular diseminada. En algunas ocasiones, como sabemos, no vamos a contar con un tromboblastograma o probablemente no contemos con índices de hemoglobina, pero con lo que sí contamos es con una biometría hemática. Y ese tipo de pacientes se van a manifestar con trombocitopenia en el tiempo. Va a llegar con plaquetas de 150, 200, y conforme va pasando, va a ir disminuyendo de 150 a 100, de 100 a 80, 50, 40, y el día que va a caer en paro ya tiene 10 o 8,000 plaquetas. ¿Y por qué se debe esto? Se debe a una sobreestimulación, a una sobreproducción, principalmente de factor tisular, generado por el factor de necrosis tumoral alfa. Y aquí lo tenemos. En este corte que tenemos a nivel microscopio, en el tiempo a esta muestra le agregaron lipopolisacáridos. Y lo que encontraron es que a los 10 minutos que empezó el problema, se empezó a disminuir el flujo de la microcirculación. A los 30 minutos ya empezó a disminuir. A los 60 minutos ya casi estaba ausente. Y a los 120 minutos totalmente ocluido el flujo sanguíneo microcircular. Aquí, como lo ven, está totalmente ausente. No ven eritrocitos. Está amputada la circulación. Eso es lo que le pasa cuando se está activando mucho nuestro sistema de coagulación y entra a una fase que es una fase de formación de trombos. Es una fase trombótica generada por toda esta respuesta. Y entonces van a generar algo que se llama inmunotrombo, donde va a tener una expresión del factor tisular, activación de las vías celulares de la coagulación, va a haber una supresión de la fibrinolisis, un deterioro de las vías anticoagulantes fisiológicas y una disfunción de las células endoteliales. Y aquí tenemos el esquema. Nosotros tenemos al macrófago, al monocito, al neutrófilo, que nos van a generar y explotar la producción de factor tisular, tanto a nivel endotelial como en las células previas mencionadas.
Este factor tisular nos va a generar que se active toda la vía celular de la coagulación, la fase de iniciación, propagación y amplificación. Y que al final lo que nos van a formar es una red de fibrina. Y esa red de fibrina, si persiste, ya lo vimos, se va a amputar, se va a formar trombos que van a disminuir el flujo sanguíneo a nivel del riñón, a nivel del hígado, a nivel de la microcirculación periférica, y esto se va a manifestar con falla orgánica múltiple. Por otro lado, también va a estar inhibida la fibrinolisis en ese momento con esos pacientes, secundario a la producción del PAI-1, que el PAI-1 es un inhibidor que va a inhibir al factor activador del plasminógeno, y por eso se va a inhibir de manera inicial la fibrinolisis. Y se va a exponer mucho la producción de ese fibrinógeno que nos va a formar trombos. Y entonces en ese tipo de pacientes, la coagulación intravascular diseminada la vamos a tener, se va a presentar de 4 formas. Asintomática, la trombótica, que va a evolucionar a falla orgánica múltiple, la hemorrágica y la hemorrágica masiva, que ya la hemorrágica masiva entra también como una fibrinolisis. Al paciente lo vemos y ya está sangrando, o lo dejamos, lo tocamos y está sangrando. Es el paciente que sangra a un automático. Y entonces aquí tenemos cómo es que se va a manifestar y clínicamente qué es lo que vamos a encontrar. Sangrado, va a tener hematuria, va a tener sangrado en todas las cavidades, conjuntivas, en el meato urinario, a nivel óptico, ¿ok? Y va a tener mucha hipoperfusión tisular. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Como les comento, la disminución de las plaquetas. Es el caso, el ejemplo de un paciente que nos llegó con 172,000 plaquetas y que a pesar de la transfusión de aféresis plaquetarias, el día que se fue, que falleció, pues llegó hasta 18,000 plaquetas. En el tiempo nos damos cuenta cómo toda esta respuesta inflamatoria que se está generando, al final se va a manifestar con esta trombocitopenia. Asociado también con falla orgánica, en este caso, incremento de la creatinina. En el hospital donde laboro, en la unidad de cuidados intensivos de infectología, realizamos este estudio, donde valoramos cómo es que la lesión renal aguda se correlacionó con la mortalidad en tiempos de pandemia de los pacientes que tenían coronavirus. Y nos dimos cuenta que la mortalidad se incrementaba bastante en aquellos que tenían y no tenían, evolucionaban o no a lesión renal aguda. Y la mortalidad fue arriba del 50%. Entonces, nuestro trabajo es evitar que nuestros pacientes lleguen a presentar esto. Junto con la ayuda del doctor Arellano, fue que realizamos este estudio. Ahí les comparto la página para que lo puedan descargar y analizar. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Tenemos varias escalas. La japonesa, la de hemostasia, para valorar y ver si el paciente está cursando o no con este problema. Tenemos aquí también la de CID manifiesta y la de coagulación, coagulopatía inducida por la sepsis. Vasopresor. Si el paciente, a pesar de mi reanimación, no está respondiendo, tengo que iniciar mi vasopresor. Está bien descrito, bien dicho, que el inicio del vasopresor en la primera hora me puede disminuir de un 10 hasta un 15% la mortalidad en mi paciente que evoluciona y tiene choque séptico. Úsenlo. Y recuerden que si tienen norepinefrina de 0.25 a 0.3 microgramos kilo minuto y persiste con inestabilidad hemodinámica, agreguen un segundo vasopresor, en este caso vasopresina, que va de 0.02 a 0.06 unidades minuto. Y si a pesar de esto mi paciente no mejora y persiste durante 4 a 6 horas con inestabilidad hemodinámica, ya tiene nora, ya tiene vaso, uso mi hidrocortisona a una dosis de 200 miligramos en infusión para 24 horas o en bolo, 50 miligramos cada 6 horas. Y lo importante es tratar la causa por la cual el paciente está así, ¿no? Si el problema es porque tiene un apéndice, si el problema es porque tiene una neumonía, si el problema
lo que le está generando su estado de respuesta inflamatoria se tiene que tratar. Si no la tratamos, pues no vale la pena si le dejemos toda la farmacia encima, no va a responder. Y ya está bien descrito. Cuando ya es una urgencia quirúrgica en relación a lo quirúrgico, que muchos de los pacientes que están también inmunocomprometidos también les da apendicitis, también les da problemas de la vesícula, y está bien descrito que los pacientes que tienen una urgencia quirúrgica se tienen que operar de manera inmediata. Lo máximo que se tiene que esperar a un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica en lo que se estabiliza es 1 hora. Y aquí están todos los procedimientos, los diagnósticos que se sospechan para que el paciente se le resuelva su problema. Entonces, ahí está, megacolon tóxico, por ejemplo, gangrena, un Fournier, aquí está, o sea, tiene que pasar en la primera hora. Tenemos pacientes que están inmunocomprometidos y tienen fascitis necrotizante o tienen megacolon tóxico. ¿Y qué nos comentan? Que se estabilice y pasa al siguiente turno. O sea, no, el tratamiento tiene que ser en la primera hora, si requiere tratamiento quirúrgico. Conclusión, debemos dar tratamiento al problema subyacente. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos tapar este problema solamente con un solo dedo. Tenemos que darle un manejo en conjunto, todo a ese tipo de pacientes y ser más agresivos con ese tipo de pacientes. Realizar un diagnóstico temprano, dar un tratamiento dirigido, ¿ok? Y si requiere tratamiento quirúrgico, tiene que operarse. La intención es trabajar en equipo. Es el tratamiento del médico que es clínico y el médico que es quirúrgico, terapia intensiva, infectología, medicina interna, urgencias, todo en conjunto, con la intención de que el paciente esté mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero hoy tengan preguntas y les dejo mis datos donde me pueden localizar, mi canal y mis redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Sería todo de mi parte. Bueno. Sí, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta aquí en el auditorio para el doctor Ignacio. ¿Alguna duda también que tengan alguien en línea? ¿O quedó muy claro o no me entendieron a lo mejor? En la posguardia, doctor. Bueno, la posguardia, está bien. Sí, tienen una duda por aquí. A ver, ¿los escucho? Está una duda aquí en línea, doctor. Adelante, adelante. ¿Está en mensaje o quiere participar sin problema? Aquí mencionan sobre el uso de epinefrina y el azul de metileno. ¿Cuáles serían las indicaciones y beneficios? Ok, muy bien. Qué bueno que toma este punto, es muy importante. La epinefrina se utiliza como tercer eslabón de tratamiento para el paciente con choque séptico. ¿Por qué? La epinefrina, uno de los problemas que tiene es que genera más hiperlactatemia, es más arritmogénica, pero desafortunadamente, si a pesar de la NORE, a pesar de la vasopresina, no mejora mi paciente, mi tercer tratamiento y vasopresor es la adrenalina. Lamentablemente va a incrementar más el lactato, va a generar más arritmias. ¿Por qué? Porque estimula a mi sistema muscular, al músculo, en mis receptores beta, y eso genera más lactato. Pero si lo requiero, tengo que usarlo. Si mi paciente cae a un síndrome vasopléjico, porque lo puede generar, el choque séptico puede presionar a síndrome vasopléjico, una de las indicaciones para inhibir la síntesis del óxido nítrico, sin duda, es utilizar el azul de metileno. Tenemos que utilizarlo. ¿Para qué? Para bloquear a esa sintasa de óxido nítrico, para disminuir la vasodilatación y mejorar mis resistencias vasculares sistémicas. Están indicados siempre y cuando yo esté viendo, monitorizando hemodinámicamente a mi paciente y que está cayendo o va a caer a un síndrome vasopléjico. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No sé si contesté su pregunta. Parece que sí, doctor.
Muy bien, agradecemos su participación, doctor Ignacio. Le haremos llegar su constancia a nombre del doctor Arellano y de los tópicos selectos de terapia intensiva. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Cualquier cosa, aquí estamos en la terapia intensiva de Infecto y en el Hospital Robert Leñero. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Para continuar aquí con nuestro programa, tenemos como siguiente tema es la reanimación en sepsis, las dos vertientes. Es a cargo del doctor Salvador Callejas, él es encargado de terapia, es Hospital General de México y también de la Unidad de Cuidados Intensivos en Centro Médico Siglo XXI, siendo también miembro consejero del Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Agradecemos por su participación, por estar aquí con nosotros para nuestro siguiente tema.